Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo Ateneo virtual que realizamos todos los sábados, 19 horas de Argentina a las 15 horas de Colombia y, bueno, diferencia horaria con otros países. En el día de hoy vamos a hablar sobre ¿conoces tus derechos? Es la pregunta, obviamente un poco más larga, pero la resumo en ¿conoces tus derechos? Esto va en referencia a las personas con discapacidad. Y tenemos el honor de presentar a la doctora Isabel Ramos, que es de Buenos Aires. Que es de Buenos Aires, para que nos hable un poquito desde el punto de vista del certificado de discapacidad, qué podemos hacer si tenemos la obra social y el certificado de discapacidad. ¿Y qué pasa si la obra social no nos quiere cubrir ciertas cosas, los anteojos, algo relacionado con nuestra patología que acarrea una discapacidad y por lo tanto nos da un certificado de discapacidad? Entonces, por eso la hablamos acá a la doctora Isabel, para que nos dé a grandes rasgos un bosquejo para tener en cuenta. Bueno, disculpe, y es importante que prestemos atención, que escuchemos, y vamos a hacer como un feedback de preguntas y respuestas a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Bienvenida, Isabel, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Ante todo, bueno, mi apellido es Ramos Bardé, es compuesto. Le comento que pido ante todo mil perdones porque debido a un problema derivado de la tecnología que lamentablemente sufrió mi computador, la comunicación tiene que salir de esta forma, ¿no? Vía telefónica, y no como me hubiera gustado poder interactuar con ustedes de otro modo. Pero bueno, es así. Bueno, ante todo también les agradezco esta invitación y que podamos participar con otros países y que otros países conozcan nuestros derechos y cómo ejercerlos. Bueno, ustedes saben que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en Argentina por la ley 26.378, la ley tiene carácter de constitucional, se le dio el rango de constitucional a través de la ley 27.044. Bueno, fundamentalmente esta convención advierte que la discapacidad no es justamente el impedimento que tiene toda persona que es portadora de una discapacidad, sino que lo incapacitante en ella es las barreras que se le van presentando. ¿Cómo se eliminan estas barreras? Bueno, estas barreras las vamos a eliminar a través de la accesibilidad, contemplada justamente en la Convención y en nuestra ley, en el artículo 9. Cuando la persona tiene justamente accesibilidad, tiene también plena autonomía y por lo tanto puede ejercer una vida totalmente independiente. La Convención protege a la persona no solo en el ámbito de brindarle esta autonomía, sino que defiende al máximo su capacidad
su capacidad que no solamente en nuestro país está dada, como en todos, por la capacidad de derecho que es de la cual es titular toda persona como ser humano, sino respetar al máximo las posibilidades que tiene respecto de su ejercicio, su capacidad de uso y goce de sus derechos por sí mismo. O sea, esto es la capacidad de hecho. No solamente ser titular, como lo es de derecho, sino poder ejercerlos por sí. Para lo propio también protege la convención, la paz laboral, la paz política, el desempeño de la persona en la vida diaria, y ¿cuál es la puerta que tiene o cuál es, yo siempre digo, la partida de nacimiento de la persona con discapacidad? La partida o el documento fundamental que acredita dicha calidad está dada por el certificado de discapacidad que da la puerta, da fe, independientemente que uno puede ver a la persona con una discapacidad, pero la fe la otorga justamente el certificado. Este certificado que no es otorgado alegremente, sino que para que la persona pueda acceder a él, debe cumplir con una serie de requisitos, como ser, primero, bueno, por supuesto, el trámite, cada provincia o cada ciudad autónoma, por ejemplo, de Buenos Aires, o cada provincia, o cada municipio, ¿sí?, va a tener las juntas evaluadoras que van a analizar los antecedentes que hacen a la discapacidad de la persona. Las discapacidades, ustedes saben que tenemos discapacidad motriz, discapacidad sensorial, dentro de la sensorial visual y auditiva. Luego tenemos la discapacidad visceral. Bueno, una vez que se presenta la solicitud para requerir el certificado, ahora se hace vía online, antes se pide el turno, luego se lleva una vez que se tiene el turno, bueno, hay que dirigirse, en el caso de nosotros de Ciudad Autónoma o las distintas comunas o provinciales, a través de la Dirección de Discapacidad, donde tienen que controlar, bien les digo, la solicitud, que va acompañada con los exámenes médicos, y la persona es citada luego a una junta evaluadora que va a precisar el grado de discapacidad y es otorgado entonces su certificado. Este certificado que la habilita a una serie de plenitud de derechos, como ser, por ejemplo, el derecho al cupo laboral, el cupo laboral que nosotros, o sea, la norma estatuye que en materia nacional el 4% de los cargos públicos
tienen que ser cubiertos por personas con discapacidad. En el ámbito de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ese cupo se eleva a un 5%, en el caso de la provincia de Buenos Aires también. Y lo importante es que también existen registros para determinadas, para que las personas, por ejemplo, Cofidis tiene un registro, lo propio ocurre con el Ministerio de Trabajo, donde las personas y por ejemplo también está en Provincia de Buenos Aires el SECLA, donde la persona se anota, se inscribe, y cuando existen vacantes, entonces la persona, si está de acuerdo a la presentación que ha hecho cuando se ha registrado, entonces en igualdad de condiciones que las demás, si es que hay que dar algún tipo de examen o ella lo es brindado, y tiene acceso a si reúne la característica de lo que se está solicitando para ese desempeño laboral. Por supuesto que la prioridad es de ella en el caso de cubrir el cupo, si el cupo no está cubierto en el lugar. Del mismo modo que debe tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo como la Administración Pública tiene que cubrirlo y semestralmente, a través de un decreto, el 312, se hace un relevamiento para verificar si el cupo está cumplido, si existen vacancias. Lamentablemente tenemos que reconocer que el cupo no está cumplido en ninguno de los ámbitos. Salvo sí, el Ministerio de Trabajo, tengo entendido que sí, y en el gobierno de la ciudad, de acuerdo a lo que nos habían manifestado Cofidis, ellos, cuando dentro incluso de su propio ámbito se produce una vacancia en algún cargo, tratan por todos los medios de que sea cubierto por personas con discapacidad, hasta que se llegue a cubrir el cupo. Bien, así como lo está ello en el orden, seguimos con el trabajo y después pasamos a los demás derechos. Así como en este orden, lo propio, las provincias tienen que cumplir de acuerdo a ustedes saben que en cuanto al fondo, la ley, ¿sí? La ley tiene dos características. Toda ley hay una ley de fondo y una ley de forma. Si bien la ley en Argentina, la 26.378 es de carácter nacional, pero luego cada provincia adopta las medidas y la forma de concretar el contenido de los derechos allí expuestos, de acuerdo es lo propio como el Código de Procedimiento, lo judicial. No es así que tenemos un Código Civil general para toda la nación, pero el procedimiento en cada provincia es de acuerdo a la normativa que, en base a las facultades delegadas, cada provincia lleva adelante. Bien. Los privados, las empresas privadas, tienen también
una serie de estímulos que se le brindan para justamente poder concretar la toma para que concreten la toma de personas con discapacidad. Esta serie de estímulos está dado, por ejemplo, cuando requiere para la persona lo que se llaman los ajustes razonables. Debemos diferenciar accesibilidad de ajustes razonables. ¿Por qué? Porque la accesibilidad es común para todas las personas con discapacidad. O sea, el artículo 9 establece que la accesibilidad tiene que ser brindada tanto en la fase edilicia, en la fase urbana, en la comunicación, en la informática, en el transporte, ¿sí? En todos los aspectos de la vida de la persona con discapacidad y para todas las discapacidades, siempre haciendo uso, por supuesto, de la aplicación de aquellos elementos que sean facilitadores, ¿sí? Para que pueda desempeñarse con total fluidez. Por eso siempre decimos que cuando porque así lo establece la observación de la número 2 de Naciones Unidas, en la cual cuando se haga todo emprendimiento, siempre tiene que contemplar y tener presente el diseño universal, o sea, que pueda ser apta para todos, o sea, tanto para la persona con discapacidad como para la persona que no tiene discapacidad. Y este diseño universal que le brinda, que todo el medio que rodea a la persona, al ser humano, tiene que ser un diseño común, quiere decir que es común para todos, un diseño flexible, o sea que por ejemplo, si nos referimos a determinados elementos, lo que utiliza la persona es maleable, puede ser utilizado tanto por la mano izquierda como por la mano derecha, tiene que tener, por ejemplo, unos formatos que sean justamente facilitadores, no tiene que generarle riesgos, tiene que tener una alta tolerancia al error y fundamentalmente tiene que ser asequible. ¿Qué es asequible? Que tiene que ser que su valor no sea desmedido para que la persona pueda llegar a él. Ahora bien, los ajustes razonables, a los que esto se los comenté a título informativo, ¿no es así? Porque me metí en la parte de la accesibilidad, como les dije, tanto en materia del transporte, porque el transporte va a tener que ser común para todos, después vamos a entrar en transporte y vamos a explicar cómo obtener ahora la reserva con nuestros certificados de discapacidad. Bueno, en salud tiene que ser también la parte edilicia y la parte edilicia y la parte urbana, que le permita a la persona poder llegar tranquilamente a el lugar donde la persona va a ser asistida, que cuente la persona que tiene, por ejemplo, una discapacidad motriz, que tenga acceso la mujer que está en sillas de ruedas a una cama ginecológica apta, que es uno de los problemas que se les plantea, que la persona ciega o de baja visión pueda estar en un recinto médico, y si no va con apoyo, saber que es ella la que es llamada
para ser asistida o el consultorio al que debe dirigirse porque le es informado a través de un sistema sonoro, que la persona hipoacúsica pueda tener también en estos mismos lugares de salud acceso a poder también saber cuándo se están dirigiendo a ellos, sea por implementos de un sistema o de bien de aromagnético, y si no, no puede ser a través de aromagnético porque la persona es totalmente sorda, entonces a través de los sistemas o aplicaciones como puede ser Me Escuche, Speak Me, o la otra aplicación que se llama Te Escucho, que esa es una aplicación argentina que justamente la U3, que es la Universidad de 3 de Febrero, a raíz de esta pandemia, la ha implementado, y entonces se baja en el teléfono la persona que es totalmente sorda, que escribe, la persona que es audible escucha perfectamente, y la persona le habla, y esta es utilizada en todas las, puede ser utilizado en cualquier momento y por cualquier servicio que se brinde. La persona le responde hablando y el teléfono convierte la voz de quien está atendiendo a la persona en letra. Esa letra puede ser magnificada o sea ampliada por la persona hipoacústica o sorda totalmente, y así puede interactuar perfectamente. Bueno, volvemos entonces, si no soy clara, pregúntenme. Volvemos entonces a qué eran los ajustes razonables. Los ajustes razonables en las empresas o en cualquier lugar que lo requiera la persona con discapacidad, se da sobre todo en materia laboral y respecto de esa persona en particular. O sea que si una persona es tomada para ingresar en una repartición pública, privada, perdón, o pública, idem, y necesita que su computadora se encuentre adaptada con el programa JOS o NVDA, entonces el empleador debe proporcionárselo, porque es facilitador para que cumpla la función. Es solamente para ella, o para otra persona que revista las mismas características y que trabaje en el mismo lugar. O, por ejemplo, si necesita el empleador realizar rampas para las sillas de ruedas de la persona que está trabajando en ese lugar, o realizar las modificaciones de un sanitario accesible para esa persona. De más está decir que debido a lo que impone todo lo que es la accesibilidad, hay obligación de que en tanto se trate de empresas, se trate de servicios, se trate de restaurantes, de todo lo que hace a el desempeño del ser, tiene que estar totalmente adecuado, y eso se logra de distintas maneras. Si no se puede lograr a través de una accesibilidad total y plena, tendrán que acceder a través de lo que se llama la adaptabilidad, que es adaptando a través de lo que pueda llegar a lograr, tal vez en más largo plazo. Si no lo puede lograr a través de la adaptabilidad del lugar, lo hará a través de la practicabilidad, o sea, eso es
contando con lo que se tiene realmente. Por ejemplo, si tenemos un ambiente en planta baja, se utiliza ese ambiente que es para las sillas de ruedas, se hará allí un sanitario accesible, van adecuándolo. Y si no, en todas las reparticiones tiene que cumplirse con lo que se llama la visitabilidad, que es que tiene que haber justamente en la planta inferior un toilet adaptado y un recinto para ser asistido en igualdad de condiciones que los demás. No voy a hablar del mobiliario y de todo ello porque, o sea, si quieren un día hablamos pura y exclusivamente de accesibilidad, pero hoy tengo que hablar un poquito de cada tema, que así me pidieron, entonces trato de cubrir lo más que pueda todos. ¿Van escuchando? ¿Tienen alguna dificultad? ¿Soy clara? Perfecto, yo por lo menos interpreté, no sé si alguien quiere aportar algo. No, por favor prosiga, Isabel. No, está muy bien, muy clarito todo lo que viene diciendo. Adelante. Bueno. Sí, está muy bien explicado. Sí, se entendió. Bueno. ¿Continúo? Sí. Bien. Entonces, para que la persona o el empleador pueda, como les decía antes, ser estimulado para ello, para que tome personas con discapacidad en carácter, en el orden privado, entonces se les confiere una línea, por ejemplo, de préstamos, se los subsidia para hacer las adaptaciones, desde el punto de vista impositivo, tienen una desgravación en ganancias en el orden del 70%. En provincia de Buenos Aires, respecto de ingresos brutos, tienen una desgravación del 50%. Si se presentan a una licitación pública ofreciendo productos cuyos insumos son utilizados en el Estado tiene en igualdad de ofertas, o sea, si hay una licitación y todos se presentan, tiene prioridad aquel que a igual precio de la licitación tiene personas con discapacidad dentro de sus áreas trabajando. Esto es sumamente importante porque, bueno, realmente estimula a que sea la persona tomada. Las obras sociales también están obligadas antes de pasar a las obras sociales, la persona que trabaja en un organismo tiene derecho a concurrir y que le sea brindado el apoyo. O sea, nosotros, yo puedo referirme, no sé, yo tengo un compañero, es profesional, es abogado, trabaja en Cancillería, es brillante, es cuadripléjico, y él tiene su asistente de apoyo de que el organismo, el ministerio le ha brindado, y él ejerce desde hace años allí su profesión. Quien les habla, a raíz de la incompatibilidad existente entre los sistemas lectoparlantes con los sistemas que son utilizados ahora, tanto el GDO como ocurre en materia judicial. Bueno, en el organismo en el cual me desempeño, en CNRT, mi asistente, mi secretaria, ella es quien eleva, por ejemplo, tiene que brindar ese apoyo
a la persona ante el hecho de la imposibilidad de poder acceder hasta tanto se logren las compatibilidades. Una vez que se logre la compatibilidad, obviamente que la persona se vale por sí. Pero en aquellos casos en los que no se pudiere valer, sí tienen que facilitarle el apoyo. Por ejemplo, en otro orden de cosas, les cuento, como obra social, tienen que a la persona con discapacidad que necesita, supongamos, que contar con el apoyo para determinados trámites, para determinadas cosas dentro de su vida cotidiana. Por ejemplo, le hablo de la caja de la abogacía. Yo hablo de abogacía porque la uso como referente, pero la obligación es de todas las obras. La Caja de la Abogacía, por ejemplo, dispone de personas que 3 o 4 horas diarias, durante 3 veces por semana, asisten a las personas para acompañarla, por ejemplo, a hacer determinados trámites, para acompañarla a que puedan ir al supermercado con ellas para poder manejarse en el caso de un ciego. También si tiene que brindarles porque hace a la necesidad y el médico así lo determina, por ejemplo, o el oftalmólogo o la persona que sea por un problema motriz o por un problema cognitivo, que necesita determinados apoyos que pueden ser tecnológicos, como puede ser, les podría decir un magnificador de imagen, de texto, quiero decir, o puede ser, esto en el caso del ciego, o los audífonos, incluso hubo un fallo, que era el fallo SG, contra su obra social, por el cual le tuvieron la obra social le tuvo que brindar un escáner adaptado, y así como ello, todo lo que la persona necesita y que el médico lo determina porque hace a su necesidad, tiene que ser cubierto. Debe ser cubierto. ¿Por qué? Porque hace tanto, no es solamente, por ejemplo, un motriz, no solamente necesita la faz de un canadiense, sino que va a necesitar, doy ejemplos, ¿no? Un canadiense o una silla de ruedas, sino que, por ejemplo, si se hace de uso, ustedes vieron el exoesqueleto que se hizo, que fue presentado el año pasado, en la cumbre en la cual la persona que está en silla de ruedas, pero que tiene la posibilidad, tiene o le brinda a ello la posibilidad de ponerla de pie, y la persona camina, pero en realidad camina, el impulso se lo da este aparato, este equipo en el cual se sujeta a la persona, pero la persona va caminando, no está ya sentada, como en el caso de los ciegos, que hoy en día con determinadas aplicaciones, por ejemplo el Be My Eyes o el SIM,
que, por ejemplo, se le cae, les doy ejemplos, ¿no? Una aguja en el piso y pregunta al teléfono, se me cayó la aguja, ¿dónde está? Y entonces creo que en estos momentos son 1 millón de asistentes que brindan en el mundo este servicio de las 24 horas del día. Entonces uno le dice, Be My Eyes, que le diga dónde está lo que se ha caído, y entonces uno enfoca con el teléfono y ella la va guiando o lo ayuda a elegir la ropa, o le puede preguntar de qué color es la ropa, o eso, por ejemplo, en el caso de los ciegos. En el caso de los sordos, antes les hablé, les comenté. En el caso, por ejemplo, de las personas que tienen discapacidad cognitiva, con los implementos que se hicieron, llámense abrilata, llámense que no le genera ningún tipo de corte, aunque abran, por ejemplo, qué pena, yo había para esta charla había separado una serie de implementos que se los quería mostrar, como por ejemplo colocando un aparatito sobre una lata, uno aprieta un botoncito y gira sola sobre la lata y le abre la lata, y eso es común puede ser común para todo el mundo, porque se entusiasma cada vez más la gente que no tiene una discapacidad, pero eso fue para proteger justamente a la persona que tiene un problema en sus manos a raíz de la discapacidad, o que puede tener un problema cognitivo que lo puede llevar a dañarse, ¿no? O el uso, por ejemplo, todos estos implementos que hacen a la necesidad de la persona. Si el médico, por ejemplo, si la persona trabajara, ahí está, les voy a dar el caso del ajuste razonable, en este caso les digo, si la persona estuviera trabajando en un McDonald's, como McDonald's tiene por costumbre tener muchas personas con síndrome Down, y la persona tiene que desempeñarse abriendo una lata, le aseguran con ello la posibilidad de que no tenga ningún tipo de trastorno. Y lo propio al que no la tiene la discapacidad, ¿comprenden? Porque eso es lo importante. Bueno, y se lo tienen que brindar. Y la obra social, si por ejemplo, supongamos que la persona vive sola, porque la convención que nos dice hoy en su artículo 19 que la persona tiene derecho a tener autonomía y vida independiente, ¿sí? Entonces, en este caso, si ella para su diario vivir necesita que le sea, no sé, conferido o otorgado un teléfono especial que le permita comunicarse con su familia, esos teléfonos que, por ejemplo, para los cognitivos tienen una serie de aplicaciones en las cuales ya están programados, y si necesita algún tipo de auxilio puede oprimir el botón y se comunica, o ya, por ejemplo, dice tengo que tomar la pastilla, puede decirle voy a almorzar, o sea, ya están determinados para los que tienen trastornos en el habla. Eso la obra social se lo tiene que cubrir de la misma forma que cuando la persona, si tiene la posibilidad de caminar a través del exoesqueleto, tiene posibilidad de hacerlo y tiene que brindárselo la obra social, porque eso no es algo que la persona lo hace por estética, no, hace a su mejor calidad de vida. En lo propio ocurre con una persona
que tiene que usar una mascarilla en un ojo, la persona, o hacer un trasplante coclear. Todo ello tiene que ser cubierto. La mascarilla en el ojo no es una lente de contacto como usa porque la persona quiere cambiar de color de ojitos y entonces los tengo verdes, mañana los quiero celeste. No, si fuera eso, entonces ahí se estaría entrando en un abuso, porque la persona está saliendo del fin que busca la norma, que es brindarle a la persona la posibilidad de mejorar. Un ojo que se encuentra vacío necesita sí o sí de una prótesis, hoy una mascarilla. Entonces antes no las cubrían porque decían no, porque si es un ojo ciego y es un ojo que entonces la persona iba con una lente oscura o con un anteojo. ¿Por qué? Si ella tiene la posibilidad de tener sus ojitos ambos, con una mascarilla que no es por estética, sino porque es su derecho. No sé si soy clara en ello. En lo que hace al teletrabajo, que hoy está tan de moda, porque lo digo de moda porque con la pandemia todos estamos en realidad no es la palabra moda, sino en auge, ¿no? Porque todos estamos trabajando a distancia y en forma remota. Entonces, en estos casos, acá el empleador tiene que brindarle a la persona los elementos, ¿sí?, para que pueda desarrollarse en su casa. O sea, si necesitare, por ejemplo, una máquina o lo que fuere, se lo tienen que proporcionar. Y si la persona necesita para su también para por ejemplo un niño y que necesita leer y estudiar en su casa y necesita un magnificador, en ese caso, o un niño que necesita para comunicarse a través del Zoom, y tiene además un tema de cierta disminución visual que impide que pueda leer o ver a distancia la interpretación de lenguas de señas. Esto tiene que ser cubierto por la obra social, porque obviamente hace a su necesidad. Isabel, sí. hay que aclarar algo, que la persona cuando obtiene el certificado de discapacidad, que el certificado de discapacidad es un documento público, y es importante que lo adjunte en la declaración jurada de su obra social. Bueno, ahora entramos con la parte social. Yo iba hablando de parte por parte, pero bueno, bien, entro en ello. Ustedes saben, cuando empecé yo justamente esta charla, les dije que era como la partida de nacimiento. ¿Por qué le dije como la partida de nacimiento? Justamente por ese carácter público al que alude Francisco, y porque es lo que es lo que acredita y lo que da fe de que verdaderamente es real. Este certificado, por eso hubo tantos problemas en su momento con el transporte, porque había muchos certificados apócrifos que todavía no se terminaron de erradicar algunos. Ustedes no saben lo que era algo terrible la cantidad de certificados que estaban
pululando y que no eran otorgados por los órganos competentes. Bien, cuando el papá o la mamá o la persona, porque no todos tienen discapacidad al inicio de su vida, sino que puede sobrevenir en cualquier momento. Entonces, cuando la persona ingresa en un trabajo, si es que ingresa por sí misma, declara ya su discapacidad, o en el caso de los papás, cuando nace la criatura, si es ya con discapacidad, lo va a denunciar en su trabajo, y no solamente tiene derecho a la percepción de un subsidio, que el subsidio por discapacidades incluso es superior al subsidio familiar que se da a la asignación familiar, por hijo, sino que también incluso, la mamá, por ejemplo, la mamá de un niño Down tiene mayor cantidad de días que la mamá que tiene un niño sin ninguna discapacidad en el momento del nacimiento. Le permite al papá que la obra social ya tenga la ficha de cuando es afiliado a la criatura, de esa discapacidad. El certificado va ya en el legajo del padre y en el legajo de la obra social. Entonces, todos los requerimientos que realiza el padre en base a su niño, la obra social lo cubre en forma normal por estar dentro de los nomencladores que la misma ley establece, o en su defecto, a veces hay casos en los cuales uno tiene que recurre igual a la obra social y no está dentro del nomenclador. Pero en ese caso, si no llegara a estar dentro del nomenclador, hay que hacer una presentación. La auditoría de la obra social analiza el tema, y en el caso de ser denegado, pero que verdaderamente lo justifique la necesidad, en ese caso, o del mismo modo que ante la denegación de determinadas prestaciones aranceladas, que no le sean prestadas debidamente y en tiempo a la persona, se ocurre por la vía expedita y rápida del amparo. Yo, por ejemplo, yo igualmente siempre trato, antes de llevar a la persona a un amparo, porque el amparo, si bien es el remedio jurídico por antonomasia rápido, así está catalogado, pero si se puede llegar en forma inmediata a través de una mediación, a través de una presentación administrativa previa con la obra social, y hoy acá en Buenos Aires en materia de mediaciones lo logramos también, y evitamos tener que llegar a los estrados del juzgado, sobre todo porque a la persona, sobre todo a la persona que está con la problemática de tener que recurrir a la justicia para hacerle reconocido un derecho, también le genera cierto estado de angustia a los padres respecto de sus hijos. Yo sé que en este caso estoy tirando agua contra mi propio molino. ¿Por qué? Porque como abogada tendría que decir, hagan muchos amparos, pero no, yo trato de ser pacifista, siempre trato de primero intentarlo por la vía administrativa y lograr que le sea concedido. Obviamente... Una pregunta después, Isabel.
¿no? Sobreentiende. Y si Isabel, no después puedo ocurre, decir algo. entonces nos vamos al amparo, bueno, ya ahí no se puede evitar. Isabel, ¿Me están hablando? sí, discúlpeme, acá se va a presentar una persona y se va a decir cuál es su Marcelo. nombre para hacerle la pregunta, por favor. Perfecto. Bueno, a mí me pasó algo contrario, te explico. Yo, bueno, me casé en el año 85, quedé discapacitado en el 97, tengo atrofia óptica del Leber. Mi señora quedó sin trabajo en el 2000, 2001, 2002. Bueno, en el 2004 consigue un trabajo en una entrevista en una compañía de seguros que tiene una prepaga muy conocida. Entonces, cuando fue a la entrevista, le comentó que tenía un esposo con discapacidad visual, disminuido visual. Y el muchacho, cuando le tomó la entrevista, le dijo que si adjuntaba la fotocopia del certificado, no la iban a tomar. Entonces, bueno, ella entregó todos los papeles, no dijo nada, y es hasta el día de hoy que tenemos la prepaga los dos, ella y yo, hasta que, bueno, que se jubile. Pero por eso te decía que pasó eso. Si ella decía que tenía un esposo con discapacidad, capaz que no la tomaban. Isabel, el señor... No, pero Isabel. yo cuando me referí, incluso que cuando hablé del tema, hice alusión a los hijos. Claro. Y hice alusión a la persona en sí misma. Porque obviamente tiene que decirlo, la persona con discapacidad. Por ejemplo, si yo voy a pedir un trabajo, lo mío es visible, pero si yo tengo el certificado de discapacidad como persona con discapacidad, yo logro, no solamente tienen la obligación de tomarme, porque si reúno las características que piden y gano un concurso, tengo que, o sea, me lo tienen que dar, no porque sea discapacitada, me lo van a negar. Y mi certificado de discapacidad acompañándolo, no solo me garantizan que tienen que cumplir con el cupo, sino que la persona tiene estabilidad laboral en tanto y en cuanto no cometa porque muchas veces la gente licencia porque la persona con discapacidad tiene garantizado toda su trayectoria en virtud de que dentro de un trabajo, porque la estabilidad laboral la tiene per se. No es tan así. Uno tiene la estabilidad laboral en tanto y en cuanto no cometa un error garrafal, porque justamente en eso está la igualdad. Si la persona, yo siempre digo que no uno porque es persona con discapacidad va a ser un angelito con alas, que todo es bueno y todo. No, hay personas con discapacidad que no son buenas, que no responden al trabajo, que hacen abuso del trabajo. Pues como lo hay con y sin. ¿Comprende? Entonces, si la persona no cumple en absoluto con las pautas, porque las desempeña mal, o si la persona es una persona que, por ejemplo, un abogado pierde todos los juicios porque no se ocupa o porque, bueno, esa persona va a ser tan despedida de la misma forma que otro abogado, porque la estabilidad está en tanto y en cuanto cumpla la función de su cargo debidamente. Isabel. ¿Comprende? Sí. El señor se olvidó de presentarse, creo, ahí figura como nombre Marcelo. Marcelo, sí me presenté, Francisco. El tema que... soy amigo de Natalia. Hay una nueva ley, bueno, ya de hace un tiempo, sobre la ley de las prepagas, Sí. que establece cuando hay personas mayores de 65 años, Sí. o bien personas con algún tipo de discapacidad, en el momento de llenar, porque también llenan una declaración jurada en la prepaga o la obra social, la obra social puede pedir una tarifa preferencial o una tarifa especial. En el caso de la persona con discapacidad, hay que hacer un reclamo
En la Superintendencia de Obras Sociales. Por supuesto, y realmente le corresponde a la persona pagar como venía pagando, no Claro. por el hecho de ser persona con discapacidad se le cambia, y aunque tenga 65 o 80, va a tener el arancel que obviamente con los aumentos que paulatinamente se dan, pero no por el hecho de alcanzar la mayoría de 65 años, ni por el hecho de que tenga una discapacidad y tenga que hacer algún tipo no me sale la palabra, digo abstinencia, no es abstinencia, estar 6 meses, por ejemplo, sin poder utilizar determinados servicios, no, eso no procede, no corresponde. Otra cosa, y ahí no sé si le aclaramos la duda a Marcelo. Marcelo, la esposa de Marcelo, él me dice no lo presentó, pero si tu esposa en estos momentos, Marcelo, quisiera presentar tu certificado de discapacidad, ¿sí? A ti te tendría que dar la obra social de tu esposa los elementos que tú necesites, y si a tu esposa la quisieran despedir por esa causal, como estarían haciendo una discriminación, ¿sí? Te das cuenta que el juicio lo va a ganar de aquí a la China, y va a tener que ser reintegrada en su trabajo, porque no puede ser aplicada una norma que no es inclusiva en este caso. No, está bien, Isabel. Directamente, ella si presentaba el certificado de discapacidad, una copia, viste que antes era una hoja grande, no la tomaban directamente. Sí. Le dijo el chico que le hizo la entrevista, que era el secretario del gerente de Recursos Humanos, le dijo, mira, si presentás esta hoja no te van a tomar. Bueno, y no la presentó y la tomaron, y es hasta el día de hoy que sigue trabajando. Lo que pasa es que nosotros nos divorciamos en el 2010. Pero yo lo que te digo es que si ella quisiera, yo sé que ahora vos tenés tu cobertura, pero si vos necesitares lo que fuere, ella en estos momentos está en condiciones de presentar, si quisiera, tu certificado, y a vos, a unas cosas que no están nomencladas, pero que hacen a tu discapacidad, esa cobertura te la tienen que dar sí o sí. A eso voy. Aparte ya claro, pero ¿por qué no lo presentó? Disculpa, Marcelo, todos los datos de las personas ya están entrecruzados hoy por hoy. Es decir, claro, que ellos ya deben saber, si entran a internet a buscar con el documento, el quit de Marcelo, van a saber que él tiene un certificado de discapacidad. Pero nadie puede, en estos momentos podría sacar del cargo a la esposa por tener un esposo, porque tener a una persona con discapacidad en la familia no es un estigma, y tiene justamente un derecho que lo está asistiendo. Perfecto. Vamos a ver si hay alguien más que quiere hacer alguna pregunta. Gracias, Francisco. Gracias, Isabel. Por favor, Marcelo. Igual me quedo, ¿eh? Sí. ¿Alguien más quiere hacer una consulta? Hola, Silvia de La Rioja. No, yo quería presentar ahora, estaba esperando el tema de la cuarentena, que calme un poco, que haya un poco más de flexibilidad para presentar. Yo tengo la mutual por mi esposo, que es una mutual provincial, APOS, provincial acá de La Rioja. Y bueno, tengo el 50% de medicamentos y de, bueno, alguna clase de estudios. Por ejemplo, una OCT no me cubre. Si me hago una OCT, lo tengo que pagar al 100%. Una campimetría sí me cubre el 50%. Y bueno,
Francisco me decía que tenía que presentarlo al certificado de discapacidad. Yo tengo el certificado de discapacidad y tengo una pensión por discapacidad. Así Claro, que, bueno. A ver, Francisco, se escucha muy mal a la señora. A ver, ¿Tú me puedes sí. transmitir? Bueno, lo que está diciendo Silvia es que ella tiene una obra social de la provincia de La Rioja, sería como IOMA de provincia de Buenos Aires, Ajá. y que no le está cubriendo, le cubre el 50% de ciertos estudios relacionados con la oftalmología, pero no le cubre el 100%. Silvia, y ahí le hago una pregunta, Silvia, ¿vos tenés el certificado de discapacidad adjunto en la declaración jurada como adherente? No, porque la vez pasada... Claro, Silvia, tú tienes que tener tu certificado de discapacidad adjunto, porque si no te van a cubrir conforme le cubren al común denominador, porque de acuerdo a lo que tú estás diciendo, que tenés una pensión no contributiva, bien digo, entonces solo te están dando como persona vulnerable, pero no por discapacidad. Pero si vos tenés acreditado, tienen que cubrir, tal vez, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo práctico. Suponte que tú tienes tu problema de ceguera o de baja visión como tenés tú, pero puede ocurrir que en estos momentos tengas un problema que te recalcaste el pie, y para hacerte para poder tratar tu pie, te hacen tienen que hacerte un estudio que está nomenclado, suponte una resonancia especial o un estudio especial, del cual cubren solo un 50%. En ese caso, como no es discapacidad tuya declarada y acreditada con tu certificado, entonces la del pie, en ese caso te van a cubrir solo el 50 o el 60, lo que le cubren al común denominador de las personas. Pero si vos tuvieras un problema que se te presenta en tu ojo a raíz de la patología que a vos te discapacitó, tienen obligación de cubrirte el 100%. Además, te aclaro, en época de pandemia, tampoco tenés que ir hasta el lugar del médico. Las recetas son válidas a través de bajarlas online. Todo ello están, entonces no hace falta que explique todo ello. Pero online te dan tus recetas, y todas aquellas acreditaciones que hacen a tareas burocráticas que suponte que tenés que acreditar cada 3 meses, que estás viva, por ejemplo, bueno, una supervivencia, o ahora la supervivencia igualmente se acredita de distintas formas, pero que tengas que llenar, por ejemplo, las planillas, ¿viste?, para las enfermedades de largo tratamiento o de permanencia en tratamientos. Bueno, eso se va a hacer después de la pandemia. La persona no tiene que dirigirse y le es igual reconocido. Disculpe, ¿hay alguien más que quiera hacer otra consulta? Silvia, ¿se te aclaró la duda? Sí, muchas gracias, muy amable. ¿Quieren hacer otra consulta alguien más? Bueno, mira. ¿Quieren que pase a transporte o...? No sé. Yo le quería hacer una consulta, Isabel, porque hay ciertas prestaciones que no te pueden brindar la obra social cuando muchas veces que son del interior. ¿Cuáles son las vías? Porque hay 2 vías para hacer el reclamo, ya sea una vía judicial, ya sea haciendo un amparo que tiene respuesta inmediata, o bien preferís hacer a través del derecho del consumidor. Bueno, mirá, depende.
O sea, el derecho del consumidor depende, te digo, en este sentido, depende el tiempo y la necesidad del que depende el tratamiento. Yo, por ejemplo, suplo, que es lo que recién te decía vos, vas a derecho al consumidor. Yo, por ejemplo, opto, como dije antes, por una vía recursiva administrativa o reclamo. Es una forma de reclamo lo que vos hacés. Sí, por supuesto, lo hago a través de una mediación, pero no ante la oficina de derechos de defensa del consumidor. Yo la hago normalmente cuando me vienen a pedir un amparo, digo, no, mire, primero vamos a hacer una etapa mediacional, que podés hacerla con la defensa del consumidor, pero lo que ocurre que en el caso de la mediación lleva a que al celebrarse el acuerdo, por ejemplo, suponte que una persona necesita una cuidadora, vamos a este tema, por ejemplo, necesita una cuidadora y necesita que le cubra 12 horas por día y se lo niega. Podría ir al derecho al consumidor, puede ser sancionada la empresa, la prepaga, quiero decir, pero en cambio, para que pueda tener esa fuerza tan vinculante, si si lo haces en una mediación, por ejemplo, vos tenés ya tu acuerdo, lograste el acuerdo, queda ya directamente homologado y hace que tenga fuerza de ley. No quiere decir que a través de defensa del consumidor no lo tenga, pero yo entiendo, o lo veo yo así, es mi humilde opinión, que en defensa del consumidor, que trabaja muy bien también, apunta más a la reputación de la prepaga. Si puede ser buena, mala, y la prepaga entonces a lo mejor cumple a regañadientes o busca eso. Y yo lo que busco es la calidad de vida de la persona y la prontitud, porque si no suponte que la prepaga no se hace presente en defensa del consumidor, y bueno, está bien, la brasa el acta, le aplicás la multa, pero y después tenés que caer en la faz judicial. En cambio, de la otra forma, vos tenés preparada la vía judicial para, bueno, suponte que no querés ir al amparo a posteriori, pero lo lograste, o suponte que la persona sufrió un daño terrible por el incumplimiento, y vos tenés que ir ya igualmente para poder requerir ese daño, que se lo resarzan. Vas a necesitar esa etapa previa, que es la de una mediación o una negociación firme. Entonces, es como que vas más rápido, lo cual no quiere decir que yo no defienda el hecho de que las personas puedan acceder a la vía de defensa del consumidor, pero yo veo más defensa del consumidor en todos los derechos, te digo, pero me parece que en materia de discapacidad me da más fuerza la faz judicial que la de defensa del consumidor, porque hace más, como te dije antes, creo, al nombre de la prepaga o de la que no cumple, del incumpliente. Ahora, si vos me dijeras que no me brindan me entregan un producto, suponte, qué sé yo, una silla de ruedas electrónica,
y obviamente que yo no voy a ir primero al mediador, voy a ir primero al nuestro consumidor y después, si no tengo la acogida debida, me iré al mediador. ¿Soy clara? Sí, perfecto. No sé si alguien quiere, estamos ya un poco justo con el tiempo, no sé si alguien quiere hacer la consulta y podemos establecer en otro momento. Sí. Sí, lo que te quería ofrecer, Sí. y a raíz de que hoy esto salió un poco de esta forma a raíz de la tecnología, Sí. si ustedes quieren y les parece o les sirvió y si están de acuerdo, yo podría, o el sábado que viene o el otro, nuevamente vía ya Meet, y les hablo un poco sobre transporte y acceso a la justicia. Me parece que son dos temas también muy importantes para la persona con discapacidad. Isabel, hay un tema también muy importante que se lo podría plantear, que acá hay muchos padres que tienen hijos con discapacidad visual, y el tema de cómo pueden, cuáles son los medios a plantear cuando el sistema educativo en los colegios o escuelas no le están brindando a ese niño, y el tema también de las obras sociales para pedir un maestro auxiliar que lo ayude. Eso lo podemos... Por supuesto, es obligatorio, sí. Bueno, tratamos este tema si también gusta. Perfecto. ¿Alguien más tiene otra duda? ¿Alguna pregunta? Francisco. Hay preguntas, sí. ¿Quién es? Sí, tengo una pregunta. Mi nombre es Natalia. Ahí Natalia te quiere hacer una consulta, Isabel. Decile, Natalia. Quería hacer una consulta sobre el tema de las pensiones no contributivas, que hace poco nos llegó la información de que teniendo un trabajo fijo, que no supere una suma, no recuerdo bien de cuánto es, no se suspende la pensión. ¿Cómo dice? La pregunta de Natalia establece que dice que le llegó una información que si el empleado que tiene discapacidad no supera, vamos a poner un ejemplo, 60.000 pesos de sueldo, no sé si neto o cuál sueldo, no pierde la pensión no contributiva, es decir, que estaría cobrando como trabajador en calidad de dependencia y además como beneficiario de una pensión no contributiva, siempre y cuando no supere un monto que está establecido, es decir, un monto del salario como trabajador en calidad de dependencia que no supere, le damos un ejemplo, 60.000 pesos. Algo... Yo te hablo con toda honestidad, realmente no tengo conocimiento de que sea así. Sí se ha tratado, porque lo he estado en el Senado el año pasado, e incluso ya se venía luchando para el mantenimiento de las pensiones no contributivas cuando la persona, por ejemplo, fallecía la mamá o el papá, y entonces de que pudiera mantener su pensión no contributiva y la pensión de la mamá, pero en este momento te daría tal vez una respuesta indebida porque no lo vi eso. Te hablo con toda verdad. No me gusta decir algo que no tengo la certeza. Isabel, y ahí te hago la pregunta. Hoy por hoy, en el día de hoy, uno o dos ambos padres de la persona con discapacidad fallecen. Sí. Y los dos eran jubilados. El hijo cobra la jubilación de los dos. De los dos. Y esa jubilación, ambas jubilaciones, o jubilación y pensión de los padres, ambas jubilaciones de los padres
se la divide en tantos hijos discapacitados tenga? Claro, si tiene varios hijos discapacitados, la jubilación va a ir en relación, o sea, en una parte para cada uno. Claro. Pero perdería la pensión no contributiva. Justamente te decía que eso es lo que no se estaría perdiendo, que era lo que creo que es a lo que apunta la señorita, por eso es lo que le voy a averiguar. Perfecto. Isabel, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que hayan entendido esta charla que dio esta ponencia de Isabel, muy clara, y es muy importante que las personas que vamos a coordinar para otro sábado, cuando ella tenga tiempo también, para por eso te ofrecí que días el sábado que viene y continúo con el tema y así les queda todo ya. Y de paso la gente anota las preguntas. Claro. Claro. Sí. Francisco. Sí. Yo voy anotando, así que, ¿sabe qué le quería preguntar? El número de la ley, me falta un número en el medio, 26 termina con 78, pero me falta un número. ¿Cómo era el número de la ley? No, 26, la ley 26378 es la ley justamente que ratifica la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y es una ley que justamente alcanzó el rango constitucional de tratado a través de la ley 27044. Desde el año 94, todo lo que son convenciones... La ley es la ley 27044. No hablé del año 44. No, discúlpeme, Isabel, lo que yo le estoy diciendo es que desde la reforma de la Constitución en el año 94, todos los tratados y convenciones internacionales tienen jerarquía de ley en Argentina. Sí, bueno, a través del artículo 22, inciso 75, pero lo que es 75, inciso... Ya han pasado muchos años, Isabel. Sí, pero esto es reciente. Y después tenés que averiguar la ley provincial de La Rioja, si es que está adherida a la ley nacional de personas con discapacidad. Eso tenés que averiguar cuál es la ley provincial. La ley, si se refiere a... No, la ley es... La Rioja, como todas las provincias, están adheridas. Y al certificado de discapacidad todas, porque justamente la última que ratificó las certificaciones CUD y todo fue la provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma, así que La Rioja está incluida, ¿sí? Y en caso de que la mutual pretenda cobrar un monto mayor al que cobraba cuando yo presente, por ejemplo, el certificado de discapacidad, ¿a dónde era que se hacía el reclamo? ¿En la superintendencia, puede ser? Bueno, ahí, Isabel, ¿cómo el tema? Hay que diferenciar, porque mucha gente dice mutual, pero es obra social provincial. Primero tiene que hacer el reclamo en la obra social, y si la obra social no responde, tiene que apelar, tiene un término cuando le llega la resolución, que en cada lugar difiere, bueno, en este caso, va a ser supuestamente lo mismo que aquí, y vas a tener entonces que contestar dentro de un término que no va a ser, que no es superador de los 30 días, vas a tener que contestar, primero pedir la apelación y fundamentarla. ¿En los tribunales ordinarios de La Rioja? No. Ella va a tener que hacer la apelación plantearlo después en la superintendencia. Pero si es una obra social provincial, ¿se rige por la Superintendencia de Obras Sociales Nacionales? Ustedes tienen la
Ah, claro, ustedes no tienen Claro. superintendente. Esa- No, entonces en ese caso vas a recurrir a la justicia Ordinaria. directamente, a la justicia ordinaria. Claro, ¿sabés por qué, Silvia? Tu obra Sí. social provincial es del Estado de La Rioja. Es la que se manejan todos los empleados estatales de La Rioja. Por lo tanto, cualquier medida que tú tengas que hacer, por lo que he entendido que dijo Isabel, es tener que llevar, Pero hacerlo. ¿sabes qué ocurre? No, pero ¿sabes qué ocurre? Estoy pensando esto. No te olvides que todo está regido por la ley federal. Así que los juzgados tienen justicia federal ustedes, ¿o no? Sí. Ay, mire, tengo una hija y un yerno abogados y no sé. Por la jurisdicción, por la jurisdicción es diferente. Claro, No es la jurisdicción es federal, claro, Ajá. claro. es jurisdicción provincial. Lo tenés que plantear entonces en los tribunales de La Rioja, o bien Federal de La Rioja. Federal. A ver, provincial, federal. Sí. No es que lo tiene que tratar en el juzgado civil de civil simple, de primera instancia. Sí. Porque todo lo que es salud va a lo federal. Perfecto. Así que vos lo vas a tener que hacer, justamente lo estoy razonando con ustedes, va a lo federal, querida. Si no tienes la obra social no te respondió, tienes que entonces recurrir a la justicia federal. Está. Muy bien. Sí, nos quedan muchas preguntas porque también me interesaba el tema del transporte. Ojalá nos podamos, se pueda contactar esta otra semana. Sí. No tengo problema en explicar transporte, no tengo ningún inconveniente. Ustedes determinen qué día quieren y yo estoy a disposición de ustedes. Y vamos a tener una mejor comunicación seguramente. Seguramente que sí. Muy bien. Muchísimas gracias de mi parte. Gracias, Silvia. Bueno, gracias a todos también. Gracias, Marcelo. Gracias. La verdad que ha sido, te tenemos que agradecer, Isabel, por tu tiempo, y estoy seguro que bueno, vamos a coordinar una fecha para plantear lo de transporte, para plantear algunas cosas que han quedado pendientes en la parte de salud, de los reclamos, y en la parte educativa, que también es fundamental. Perfecto, pero el tiempo no alcanzó a poder cubrir todas las aristas. El tiempo es tirano y los prontos despachos son rápidos. Eso mismo, doctor. Muchísimas gracias, Isabel. Espero que tengas un excelente fin de semana. Espero que te hayas sentido cómoda. Muy bien. Excelente. Esto sale por Instagram, me dijiste. Esto sale en vivo y en directo por Instagram, por Facebook, está en vivo y en directo, y quedará grabado en nuestro canal de YouTube. Ya te vamos a mandar un obsequio, seguramente unas ricas empanadas de La Rioja. Qué malo que sos. Bueno, espero que tengan buenas tardes y bueno, deseo que tengan una excelente tarde para todos, un buen fin de semana, a cuidarnos más que nunca y un beso grande. Un beso grande. Muchas gracias a todos, un beso a todos.